Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ya estamos iniciando este programa Libertad de Opinión, un programa netamente ciudadano, donde todas las voces ciudadanas tendrán aquí una oportunidad y un espacio para poder expresar su libre opinión. De eso se trata. Esa es la esencia de este programa, que también se escuchen todas esas voces ciudadanas. Porque yo creo que todos tenemos siempre algo que decir, algo que expresar, algo que compartir y algo que es más importante, que poco a poco vayamos venciendo lo que es la autocensura. ¿Qué será uno de los temas que vamos a tener el día de hoy? Recuerden que también estamos en nuestras redes sociales, que son en Twitter, estamos en @ciudadanosobserv. Y en Facebook estamos como Ciudadanos Observ. Un gusto saludarte y qué bueno que estés aquí con nosotros. No, pues muchas gracias por invitarme, Lupillo. Francisco, él es gente que le sabe al tema de los derechos humanos, es un comprometido con el tema de los derechos humanos. Y pues yo creo que es muy importante que conozcamos la esencia, los mínimos derechos. No nos vamos a meter tan a fondo, va a ser lo más elemental. ¿Cuáles son los derechos básicos? Yo digo que son 4. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad. Si te detiene, por ejemplo, un elemento de seguridad pública, si de repente son algún elemento de tránsito, te quiere por ahí detener un policía, ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Y qué procede en estos casos? Bueno, cualquier persona en nuestro país tiene los derechos que le consagra la Constitución. El artículo 16 de la propia Constitución señala muy claramente que para que una autoridad, no solamente un policía, sino cualquier autoridad, te detenga, solamente puede ser bajo 2 situaciones. La primera es cuando hay flagrancia, es decir, cuando tú estás cometiendo un acto ilícito, no necesariamente un delito. Puede ser, por ejemplo, una falta administrativa, ¿no? Alguien que está orinándose en la vía pública, escandalizando. Ya si estás cometiendo un delito, es decir, estás pintarrajeando una fachada, robando o cometiendo cualquier otro delito, la propia Constitución dice que cualquier persona, no solamente la policía, te puede detener y ponerte a disposición de la autoridad pues, competente, ¿no? En este caso, sea el Ministerio Público o la autoridad administrativa. En el segundo caso de que te pueden detener es cuando hay una orden de aprehensión en tu contra, pero para que haya una orden de aprehensión ya hubo la comisión, digamos, de un delito previamente, una persona cometió un delito, lo denunciaron, se investigó y hay una orden en su contra. Quiere decir esto que bajo esas 2 circunstancias, flagrancia o una orden de aprehensión, la autoridad puede detener. Fuera de esa situación, ninguna autoridad está, digamos, facultada pues para poder decirte, oye, a ver, darnos documentos, entregarnos el vehículo o darnos dinero. Es decir, sería una arbitrariedad, sería un abuso. En San Luis Potosí, por ejemplo, hay datos de la Comisión Estatal que la autoridad que más viola derechos humanos en San Luis Potosí a lo largo de estos 20 años es la PGJ, o sea, la Procuraduría. Los ministeriales. Los ministeriales y ministerios públicos. Después le siguen policías municipales. Y curiosamente, es un dato que yo me asombré cuando lo encontré, las autoridades que están entre los primeros 3 lugares como violadores de derechos humanos pues son los maestros, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo? Eso está muy interesante. Sí, es un dato que sale ahí estadístico, ¿no? ¿Quiénes violan más derechos humanos en San Luis Potosí? En primer lugar te digo policías, tanto ministeriales como municipales y estatales de salud, pero luego le siguen maestros, ¿no? O sea, a ver, eso es muy interesante porque a lo mejor yo no lo traía, yo no lo había concebido de esa manera. Y fíjense qué interesante es tener estas pláticas. Nos comenta aquí Francisco de que los ministeriales son quienes más violan los derechos humanos, pero después están los maestros. ¿Cómo los violan los maestros? ¿En qué sentido? Bueno, estadísticamente ahí están los datos, ¿no? Pero, por ejemplo, concretamente casos en que se viola más. ¿Cuáles son las violaciones más frecuentes? Tendríamos que decir. Las violaciones más frecuentes, en primer lugar, es detención ilegal y detención arbitraria. Digamos que esas son las que cometen más policías. Los policías, y concretamente los maestros. En el caso de maestros es violencia institucional, que consiste, por ejemplo, en golpes, en lesiones, en robos, en extorsiones. ¿Los maestros presentan robos? Sí, te recoge un maestro el celular y ya no te lo regresa, por ejemplo, ¿no? O te pide dinero a cambio de obtener una calificación, o te pide una cooperación y no te explica para qué. Entonces, ahí digamos que se da la extorsión. Digamos que es un tema delicado, porque también en este momento
Bueno, la reforma educativa plantea que se debe educar en derechos humanos y para los derechos humanos. Y si estás hablando de que el sector magisterial, pues, por lo menos en San Luis Potosí, te digo, estadísticamente, ha estado entre los funcionarios que más violan derechos humanos, es preocupante. Y en tercer lugar, bueno, están los médicos, ¿no? Ah, mira, también muy interesante. A ver, por parte, por ejemplo, de instituciones como Seguro Social o el ISSSTE o cualquier otra institución que preste un servicio para proteger la salud. Allí las violaciones no son tanto por una acción, por algo que haga un médico, sino por la omisión. Por ejemplo, el médico te opera perfecto. y te deja las tijeras adentro, las gasas, o te hace una mala sutura y pues te empieza a provocar daños en tu salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú llegas al Hospital Central, a las clínicas del seguro que vemos, que pues es inhumano el trato que reciben. Vemos que, por ejemplo, mucha gente humilde, gente que viene normalmente que se traslada de comunidades, y lo estoy hablando que es un problema a nivel nacional. Llegas a las clínicas del seguro y te encuentras a las personas tiradas propiamente en el piso. ¿Cuántas mujeres no han tenido a sus bebés, y lo hemos visto, en la calle y con situaciones que tenemos que lamentar porque ha habido decesos, ¿no? Ahí, ¿cómo intervienen los derechos humanos? Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su página publica que el Seguro Social es la institución que más viola derechos humanos, precisamente relativos al derecho a la vida y el derecho a la salud, o a la protección de la salud en este caso. ¿Por qué se violan estos derechos humanos? Te hablaba yo de la omisión. El hecho de que tú llegues al seguro y te tengan más de 2 horas haciendo espera, ya es violación de tus derechos humanos, ¿no? El otro tipo de situaciones que te pasan, te dan atención médica, pero no hay medicinas, por ejemplo, y te dicen ve a comprarlas, ¿no? Y el caso de mujeres embarazadas, pues sí es preocupante, ¿no? Hay muchísimos casos que conocemos en la prensa precisamente, donde el médico le dice, pues todavía no está usted a punto de dar a luz. Espérese, hasta que el niño de plano ya esté pataleando, ¿no? Y el problema es que en ese momento se va al baño la señora y lo quiere en el baño, claro. O en el jardín del hospital. Esos son casos reales. Yo creo que allí el asunto es precisamente la omisión, el no atender adecuadamente a los derechos habientes. Y sí hay una responsabilidad, sin duda alguna.